Hola, soy Ulises y esto es Ponte, sección dedicada para hombres en Resiliente Colectivo. El día de hoy quisiera hacer una ensalada de temas que voy a resumir en uno solo, el tema de la discriminación. Pero primero quiero decirte los ingredientes que me llevaron a hablar de este tema esta semana. Por un lado, y primero que nada, pues mi querida Elena, que te mando un enorme abrazo, me sugirió que hablara del tema de edadismo. Edadismo. O sea, la discriminación por edades. Por otro lado, mi queridísima y muy bien recordada maestra Aurora Garfias mm, nos comentó el post anterior de adultocentrismo con una muy buena, pues un buen resumen histórico de lo que son los derechos y de dónde viene el asunto de los derechos. Les recomiendo que vean, que lean el comentario de mi querida maestra Aurora Garfias. Y es que por definición, los derechos no es algo con lo que nacimos, es decir, no es algo biológico, es una cuestión cultural, política y social que aparece en ciertos contextos culturales como el nuestro. Por lo tanto, hablar de derechos tiene una historia, es decir, tienen un origen, tienen un antes, tienen un ahora y por lo tanto pues tienen un desarrollo histórico. No siempre han habido derechos y lo más importante es que este concepto de tener derechos se le ocurrió a alguienes. No fue un alguien, fueron muchísimos alguienes en muchísimos países a lo largo de la historia. Y precisamente, pues de ahí es que ahora nuestra sociedad nos concebimos como derechos. Y el último ingrediente que quiero mezclar aquí es el tema de la semana, más bien el tema del mes, que es la comunidad LGTBI. Perdón, todavía no me aprendo las siglas, lo siento. Todos estos temas me llevan a hablar de la discriminación. Creo que ya habíamos hablado de este tema, pero me gustaría profundizar y además nunca es un tema como este, nunca sobra repetirlo. Hay que hablar de esto lo más que se pueda. Y si se repite, que es mi blog, y qué. Bueno, ya. El caso es que vamos a definir lo que es discriminación. Discriminación técnicamente es quitarle derechos a otras personas. Y esto obviamente tiene que ver con la Carta Universal de los Derechos Humanos, que por cierto son parte de la ONU y por lo tanto de todos los países que sí, México es parte de la ONU, estamos asociados en esta organización. Como bien nos señaló mi querida maestra Aurora Garfias, pues hubo unos sujetos, además hombres, que redactaron los primeros indicios de derechos humanos en Estados Unidos, en Francia, en algunos países. Pero justamente como su primera declaración, pues ahora sí que fue un buen intento, pero esto tiene que evolucionar, esto tiene que crecer. Lo que conocemos como igualdad, como equidad, van cambiando nuestras nociones históricas. Así que lo que estos señores hicieron en un principio, pues ahora ha cambiado y se ha modificado. Entre ellos, considerar a las mujeres como sujetos de derechos, ¿no? ¿Qué es atentar contra los derechos de alguien? ¿O qué es coartar los derechos o limitar los derechos de una persona? Bueno, para empezar tendríamos que conocer cuáles son los derechos que se expresan en esta carta. No me voy a referir a ellos ahora, pero
Voy a mencionar algunos: el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la identidad, el derecho a migrar, el derecho a, pues a expresar nuestra sexualidad de manera libre, el derecho a la libertad de expresión, y así podemos irnos con un montón. Hay que conocer nuestros derechos. Te invito a que leas cuáles son nuestros derechos universales. Y aquí viene un pequeñísimo problema, porque ya cuando uno se empieza a enterar de cuáles son nuestros derechos, caray, chale, pues es que hay varios de esos que pues yo no tengo, ¿no? Y la cosa se pone mucho, fíjate, yo no los tengo. Y soy hombre, soy heterosexual, tengo entre 25, 35 años, 45, ¿no? O sea, soy edad mediana, ¿no? Tengo una clase social, no soy de pobreza extrema, no me considero ni siquiera de clase media, pero bueno, pues ahora sí que tengo recursos, pero hay derechos que uno dice, ¿qué onda, no? Por ejemplo, yo me pregunto, ¿no? Esto nada más, voy a lanzar una pregunta. Por ejemplo, el derecho a la alimentación. Si tú no tienes dinero, no, no eres alimentado o alimentada o alimentade. Esto ahora, si metemos el rollo capitalista neoliberal, se complejiza mucho más. O sea, no es que, oye, yo tengo derecho a la salud. Sí, ¿con qué dinero? Y a medida que vamos entrando como en ciertas comunidades, y no voy a decir minoritarias, porque, ¿sabes qué? Yo creo que incluso somos mayoría. La gente con menos derechos somos mayoría. Y entre menos derechos, y ahora sí que entre el grueso de la población, esta es una hipótesis mía, que pues, a partir de varias observaciones que he hecho, sobre todo de datos, ¿no? De acceso a la salud, de acceso a la alimentación, la gran mayoría de la población no tiene derechos. Pero entonces, justo hablamos de comunidades lésbico, gay, transexual, ¿no? Bisexual, etcétera, etcétera. Hablamos de mujeres, hablamos de pobreza, hablamos de edades, ¿no? Precisamente los adultos mayores tendrán derecho al trabajo. O sea, una cosa es decirlo y otra cosa es en la práctica. ¿Qué sucede en la práctica? No, pues cualquiera sale con su discursito de no, pues yo soy bien incluyente, sí, 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 palabra de Dios. Mira, no, pero si llega, por ejemplo, un adulto mayor a pedir trabajo, no, pues es que, híjole, es que ya está muy grande, es que el señor o la señora, no. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tanto de verdad existe el respeto a estos derechos? Ahora, también dejaría ahí la pregunta: ¿qué tanto solamente es como un asunto gubernamental? ¿Qué tanto es un asunto de sistema? Porque también, ahora sí que tengamos el gobierno que tengamos, el sistema funciona o no, tal cual. Y qué tanto también es un asunto individual, porque también está el discurso muy facilón de, pues es que si tú no respetas, ¿cómo vas a exigir que te...? No, 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 hay tres niveles, ¿no? Está yo distinguiría entre tres niveles: el asunto sistémico, el asunto de los gobiernos de cada país y el asunto individual. Pero no hay que mezclar. Obviamente todos tenemos que hacer nuestro papel, nuestra chamba en el ejercicio de estos derechos, pero me parece que hay cosas que están un poquito fuera del alcance individual. Es decir, no me parece, a mí personalmente, no me parece el discurso que con tender mi cama el mundo va a mejorar. Pero bueno, en fin, ¿tú qué opinas de la discriminación? ¿Te han discriminado? ¿Qué se siente ser discriminado? ¿Has discriminado? ¿Eres consciente de eso? ¿Qué se siente discriminar? Espero tus comentarios, como siempre, tus apoyos, likes, compartir. Muchísimas gracias a quienes me han escrito
Un beso y un abrazo enorme, de verdad, a quienes nos siguen y a quienes comparten. Sigue el contenido de la semana de Resiliente Colectivo, que siempre está fabuloso. Un abrazo, nos vemos. Chao.